Vamos a abrir Colosenses capítulo 3. Mira, es increíble, estamos ya en nuestra quinta semana después de que inauguramos la iglesia y es una bendición ver lo que Dios ha hecho. Estamos a punto de terminar nuestra primera miniserie que se llama Características de un discípulo y hemos estudiado lo que Dios espera o lo que nosotros buscamos también desarrollar en cada uno de nosotros que nos consideramos o nos llamamos discípulos. Hemos visto ya que un discípulo es audaz, ¿recuerdan? Es audaz para compartir su fe, comparte su fe sin temor, sabiendo que no se trata de él, sino se trata de Cristo. También aprendimos que un discípulo de Cristo, un discípulo en Brave, es firme en su identidad. Él es quien la Biblia dice que es, no lo que la sociedad dice que es. Él es quien Jesús dice que es, firme en su identidad. Pero también aprendimos que un discípulo es auténtico en su manera de vivir. Un discípulo no tiene doble cara, un discípulo es el mismo aquí y en su casa, aquí y en su trabajo, cuando todo el mundo lo ve y cuando nadie lo ve. Hay autenticidad. Y que un discípulo es auténtico va de la mano del ser íntegro. Un discípulo también es íntegro y de eso se trata lo que vamos a aprender hoy. Características de un discípulo. Un discípulo tiene integridad, un discípulo es íntegro. Y Dios nos llama a eso, a ser íntegros en nuestra manera de vivir, a ser íntegros en todo lo que somos. Ahora, ¿qué implica integridad? Mira, yo busqué alguna definición y encontré que integridad es la capacidad de una persona de actuar en congruencia con lo que dice o considera importante y moralmente correcto. De nuevo, es la capacidad de una persona de actuar en congruencia con lo que dice o considera importante y moralmente correcto. Esa congruencia. Esto es lo que creo, esto es lo que digo, esto es lo que enseño, pero esto mismo es lo que vivo. Eso es parte de la integridad, el ser íntegro. No tener doble estándar, ser íntegro. También dice el concepto, que es lo moralmente correcto, no solo para sí, sino para todos aquellos que le rodean. La integridad involucra no solo mi vida, sino mi integridad. El ser íntegro afecta a las personas que rodean, empezando en mi casa, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mi trabajo. La integridad es algo que afecta a todas las personas a mi alrededor. Esta palabra integridad, cuando vamos a la raíz o al origen de esta palabra básicamente implica ser intocable, ser inalcanzable, o sea, ser inmovible. No puede ser cambiado, no puede ser tocado. Y cuando pienso en la palabra intocable, ¿se recuerdan de algunos vieron esa película Los Intocables? Yo creo que aparece algo en la pantalla ahí. ¿Se recuerdan de esa película? ¿Cuántos la vieron? No, todos ustedes son muy jóvenes para haber visto esa película, ¿verdad? Mira, lo tremendo con esa película, ¿qué fue lo que más, si tú la viste, qué fue lo que más te impactó de esa película? ¿Alguien? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Las ametralladoras que usaban? Gracias, ya podemos quitarla. ¿Las ametralladoras que usaban? ¿Lo sanguinaria que fue la película? Nunca se movió. Mira, es increíble. Amenazaron a su familia, amenazaron a su esposa, amenazaron a sus hijos, hicieron barbaridades, pero él no se movió. Por eso le decían los intocables, porque en ese momento, al igual que ahora, la corrupción, la falta de integridad es lo que gobierna. Y Elliot Ness no se movió, a pesar de los riesgos, se mantuvo intocable. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esos términos de integridad hoy en día? ¿Y por qué es importante que un discípulo sea íntegro? Porque vivimos en una sociedad, familia, donde se nos enseña honestidad en la iglesia, y a lo mejor hasta lo hemos enseñado nosotros, el que no tranza, no avanza. No importa a quién pases encima, lo importante es que avances y que llegues y que quieras. Otro dicho muy común que se maneja dentro de nuestra comunidad hoy en día es: Dios, no te pido que me des, solo te pido que me pongas donde hay. Yo me encargo del resto, Señor. Y vivimos en una sociedad a ese nivel, donde la corrupción se ha metido y hemos perdido la integridad, dejamos de ser íntegros. Y lo manejamos de muchas maneras. Falta de integridad en aspectos financieros, falta de integridad en aspectos morales y falta de integridad en aspectos espirituales. En aspectos físicos, ya les mencioné un par de cosas. En aspectos morales, me decía una persona,
que se considera muy espiritual y religiosa, me decía, es que no hay ningún problema con ver a otra mujer y desearla. Es como que vas a un restaurante y te ponen la carta. Tú miras y se te antoja los diferentes platos, pero al final vuelves a lo tuyo, a lo que más te gusta, que es tu esposa. ¡Wow! ¿De veras? Y manejamos ese tipo de conceptos. En lo espiritual manejamos el concepto de, te comparto esto para que me ayudes a orar por los hermanos. Y escondemos el chisme de esa manera, ¿verdad? Mira, te voy a contar esto, pero es para que me ayudes a orar. Y todos esos son aspectos de falta de integridad. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo máximo de integridad. No ha habido, no hubo y no habrá nadie como Jesús. Todos nosotros estamos en ese proceso de ser parecidos a Jesús, de parecernos cada día más a Jesús. Pero Jesús es nuestro ejemplo máximo. Y ¿sabes? Cuando Jesús fue bautizado, después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto, en Mateo 4, después de que oró y ayunó y veló, ¿por cuántos días? ¿Te recuerdas? Por 40 días se acercó a él, ¿quién? Satanás, el tentador, el acusador. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Y tentó la integridad de Jesús. ¿Sabes lo tremendo? Es que el diablo tentó la integridad de Jesús. ¿Por qué no lo tentó al primer día o al segundo día? Esperó que pasaran 40 días y 40 noches para tentarlo. Satanás se acercó a él en el momento más grande de la debilidad de Jesús, en el momento en que Jesús estaba más débil físicamente. Se acerca y lo tienta en la humanidad. ¿Tienes hambre? ¿Eres el Hijo de Dios? Nada te va a pasar. Pero lo increíble de Jesús fue que Jesús volvió a la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. 3 veces. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la oportunidad de que tú pierdas la integridad va a venir a tu vida en los momentos de mayor debilidad. Si no estamos descansando lo suficiente, cuando debilidad física, va a venir la tentación más fuerte. Espiritualmente ni se diga. Si no estás buscando a Dios y solo depende de la reunión del domingo para crecer en el Señor y alimentarte, estás en problemas. Por eso es que muchas veces nos pasa lo que nos pasa durante la semana. Porque nuestra integridad espiritual está comprometida porque está débil. Buscamos al Señor solo el domingo. Y si va más allá de eso, nuestra integridad moral en los momentos más débiles es cuando va a venir. Y es en esos momentos más débiles donde debes permanecer íntegro. Y la pregunta que viene entonces es, pastor, ayúdeme, entonces, ¿cómo me mantengo íntegro en un mundo que me ofrece tantas oportunidades de perder la integridad? Vamos a la palabra. Primero, tenemos que aprender a vivir en lo eterno. ¿Estás viviendo en lo eterno o estás viviendo en lo terrenal? Versículo 1 al 3, ¿lo tienes? Colosenses 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya hablamos de lo que debemos ser como discípulos. Ya hablamos de ser audaces, ya hablamos de ser firmes en nuestra identidad, ya hablamos de ser auténticos. Ahora, la integridad en nosotros tiene que ser, tendría que ser, debería ser el resultado de eso. Cuando yo soy audaz al compartir mi fe, eso me va a llevar a tener mi identidad clara, porque no me va a afectar lo que la gente diga. Sé quién soy. Cuando la gente me diga, sí, pero para vivir como aquel, no importa. Yo no voy a dejar de compartir mi fe porque sé quién soy. Esa firmeza en mi identidad me va a llevar a ser auténtico. No necesito fingir porque sé quién soy. Sé quién soy en Cristo, no necesito fingir. Entonces el fruto de esto tendría que ser la integridad. La integridad, una coherencia entre mi hablar, mi creer y mi actuar. Y el apóstol Pablo nos amonesta, empieza de esta manera. Yo no sé tú, pero a mí me gusta tratar de imaginarme los escenarios de cuando la Biblia está hablando, cuando la Biblia nos habla. Y yo me imagino al apóstol Pablo acá hablándole a los colosenses. Colosenses. Entonces, me lo imagino hasta, no sé si con ironía o con sarcasmo. Si habéis pues resucitado con Cristo. Si es que realmente resucitaste con Cristo. Si es que realmente dices que eres lo que dices ser.
Si habéis pues resucitado con Cristo. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Sabes? Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, cuando tú te rindes a Cristo, la idea es que tú ya no tienes control de tu vida. La idea es que hemos muerto a nosotros mismos y hemos resucitado con Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo, ya el control de mi vida no lo tengo yo, mi dependencia, o al menos esa es la idea, está totalmente en Jesús, no en mí. Si habéis pues resucitado con Cristo. Lo que esto implica es nuestra muerte a nosotros mismos. Y después de que nos rendimos a Cristo, hemos muerto a nosotros mismos, hemos resucitado con Cristo, y entre la parte del siguiente paso que damos es el bautismo. Y el bautismo no lo hacemos para ser más salvos o más santos. El bautismo no es porque a través del bautismo soy salvo. El bautismo es porque a raíz de mi conversión, de mi amor por Cristo, quiero que todo el mundo sepa que yo he recibido a Cristo, y el bautismo se convierte en mi declaración pública de fe. Dicho sea de paso, el próximo mes tenemos bautizos. Si tú no te has bautizado, no has hecho tu declaración pública de fe, habla con alguno de nosotros al final y platicamos y te ayudamos en ese proceso. Ahora nos dice en Gálatas capítulo 2, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso implica haberme rendido a Cristo, haber muerto. Si habéis pues resucitado con Cristo, he muerto a mí mismo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muerto y resucitado. Soy diferente. Por eso, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué sigue diciendo el verso? Buscad, ¿lo tienes ahí? Buscad las cosas de arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo, si realmente ya no vives tú, sino que ahora Cristo vive en ti, si realmente has muerto con Cristo y lo que ahora vives, lo vives en la fe de aquel que te rescató, entonces debido a eso, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, ¿cómo empiezo a vivir en integridad? Cuando empiezo a vivir lo eterno, cuando empiezo a buscar lo eterno, cuando hago a un lado lo terrenal y empiezo a buscar lo eterno. Ahora no estoy diciendo que lo terrenal no importa y que no sirve y que hay que desecharlo. No, es necesario. Y Cristo nos lo ha dado, Dios nos lo ha dado, es parte de lo que Dios nos da. Y tenemos que ser responsables con eso. A lo que me refiero es a las mismas palabras de Jesús en Mateo 6, donde nos dice, pero buscad. ¿Han leído esa parte? Ayúdenme, no la estudié bien. ¿Cómo dice? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, estas cosas os serán añadidas. ¿Ves? Jesús no está diciendo lo terrenal es diabólico, lo terrenal es malo. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, si habéis pues resucitado en mí, buscad primeramente las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús es la justicia de Dios a través de nosotros. Hemos sido justificados por la fe. Tú eres justo. Entonces, cuando nos dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo búscame, está diciendo Jesús. Si tú me buscas, todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo que necesitas, lo que Él quiera darte. Porque tampoco se trata de que voy a reclamar, demandar y arrebatar. No es eso. Voy a esperar en Dios y Él es mi proveedor. Yo no sé en tu caso, pero a nosotros Dios nos ha dado siempre más de lo que necesitamos. Y no porque lo merezcamos, sino porque Él es Dios. Él es justo. Entonces, el verso 2 nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué el énfasis en esto? Si habéis pues resucitado en Cristo, vamos a la Biblia, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Lo ves? Allá arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que Cristo hace sentado a la diestra de Dios? Amén. Lo aprendimos ya. Intercede por nosotros. Porque cuando peco, abogado tengo. Corro a los pies de mi abogado. Y mi abogado intercede. Y me perdona y me limpia. Ya lo vimos. Debo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y el versículo 2 viene y enfatiza de nuevo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Lo ves?
Poned las cosas, no es mi necedad. Es el Señor diciéndote varias veces ya, en apenas 2 versículos, pon las cosas pon la mira en las cosas eternas. Vive lo eterno, vive lo eterno, vive lo eterno. Y sabes, tú me puedes decir, pastor, pero me cuesta mucho, no puedo. Y te entiendo, porque estamos en lo mismo, a todos nos cuesta. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha entre el espíritu y la carne que no me deja y me cuesta y trata de limitarme. Y sé que cuando empiezo a quitar mis ojos de arriba, en mi caso, a lo mejor en ustedes no, pero en mi caso, cuando yo quito mis ojos de arriba, mi vida empieza a llenarse de ansiedad, de preocupación. Termino despertando en las madrugadas, dándole vueltas a lo mismo, sabiendo que no puedo hacer nada, sabiendo que es Cristo el que está en control de todo. Y lo único que puedo hacer es poner mis ojos de nuevo en lo eterno, empezar a vivir lo eterno. No es fácil poner los ojos en las cosas de arriba, no es fácil. Por eso el versículo 3 nos dice, ¿cómo podemos hacerlo? Poner las cosas, poner la mira en las cosas de arriba, versículo 3, porque habéis muerto, ¿qué dice tu Biblia? Y vuestra vida está escondida. Wow. ¿Te das cuenta? Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué implica? ¿Qué haces tú cuando quieres esconder algo? ¿Qué haces? Mira, lo más valioso que tú puedas tener en tu casa, ¿dónde lo tienes? ¿A la vista de todos? No, la caja fuerte, en el baúl de los recuerdos, ¿dónde lo tienes? Lo escondes para que nadie venga y lo arrebate, para que nadie venga y lo tome, para que nadie venga y lo rompa, para que nadie venga y lo quiebre. Es lo más preciado. Y sabes, tu vida, mi vida, nuestra vida, debido al sacrificio de Cristo en la cruz, es lo más preciado para Dios. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Entiendes eso, iglesia? ¿Te das cuenta cuando yo empiezo a ver que mi vida está escondida con Cristo en Dios? ¡Wow! Señor, no es fácil, me está costando, pero puedo correr a ti porque estoy junto contigo, Jesús. Y Dios nos tiene escondidos, nos tiene protegidos, nos tiene salvaguardados, nos tiene ahí en sus manos. Y nada nos puede arrebatar ni sacar de ese lugar. Por eso es que debo poner mis ojos en lo de arriba. Pero cuando lo quitas, te pasa eso, nos pasa eso, empieza la ansiedad, la preocupación. ¿Y qué voy a hacer? Me pongo de mal humor, me deprimo, empiezo a actuar de maneras que no agradan a Dios. Porque quito mi vista de lo eterno. Dejo de vivir lo eternal. Ahora Romanos capítulo 8, si quieres anótalo. Versículo 35 en adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿Tu pecado? ¿Tu vida? ¿Qué te separará? Y empieza la lista. ¿Tribulación o angustia? Y otra vez, imaginemos ese momento. El escritor, aquí el apóstol hablando. ¿Qué te separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Te separa la tribulación? ¿Angustia? ¿Qué te separa? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? ¿Qué te separa? Versículo 37 dice, pero en todas estas cosas, ¿lo sabes? ¿Has leído ese pasaje? Dice, somos más que vencedores. ¡Wow! En medio de todas estas cosas, en medio de todo aquello que te distrae de lo eterno, esta tierra no es tu hogar. Aquí estamos solo de paso. Y Dios nos provee lo necesario para nuestra travesía. Aprendíamos hace unas semanas atrás que somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Dios nos provee lo necesario para vivir acá, pero no quiere que estemos amarrados a esto. Mira, nada nos puede separar. Nada nos puede separar, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te ama? ¿Quién te amó tanto? Mira, nadie te va a amar tanto como Dios te amó. Tus papás, tus hijos, tu esposo, tu esposa pueden decirte que te aman y no lo dudes, te aman. Pero por mucho que te amen, nada se compara al amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Es el único que estuvo dispuesto a dar la vida de su unigénito Hijo para que tú y yo pasáramos de condenación a vida eterna.
Es el único que estuvo dispuesto a dar la vida del santo, el puro, el justo, para que nosotros, los impuros, los no santos, lo pervertido, lo peor de esta tierra, pudiéramos tener acceso directo al Padre a través de Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Le conoces? ¿Le conoces? Ni lo presente. Y continúa la lista, versículo 28. Porque estoy convencido en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow, iglesia! Si eso no te para los pelitos, no te pone la piel chinita, ¡wow! Yo no entiendo entonces. El saber que mi vida está ahí, escondida con Cristo en Dios, y que no importa qué tan fuerte el diablo ruja, nada me puede separar. Empiezo, cuando lo veo, lo entiendo, lo creo, empiezo a vivir lo eterno. Empiezo a vivir con integridad. No necesito hacer nada incorrecto, porque mi vida está escondida. Ahora mira, Jesús nuestro Señor nunca nos ofreció un camino de rosas. ¿A qué voy con esto? Que aun cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, aun cuando nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, no es fácil. No es fácil. Si fuera fácil, mira, ya hubiéramos alcanzado al mundo. Lo decía el domingo pasado y lo repito, el mayor problema, el mayor obstáculo para el evangelio hoy en día muchas veces es la iglesia misma, porque la iglesia misma no está viviendo en integridad, no está viviendo de manera auténtica, no tiene su identidad firme. No es audaz. Entonces no es fácil, no es fácil. Mira, pero Jesús nos ofreció estar ahí con nosotros siempre. No nos ofreció un camino de rosas, al contrario, nos ofreció la cruz. Y la cruz implica muerte y maldición. Pero junto con eso nos ofreció estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y nos ha prometido que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, si algo te llevas de hoy, llévate esto. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es una verdad irrefutable. Es una verdad que no cambia. Y sé que algunos de ustedes están pensando, y si se animaran me dirían, pastor, todo eso suena muy bonito. Qué bueno. Pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo vivo lo eterno? Entiendo que tengo que vivir con mis ojos en lo eterno, pero ¿cómo lo vivo? Y ahí es donde dejamos que la Biblia nos conteste. Vamos al versículo 5 de Colosenses 3. Versículo 5 en adelante. ¿Lo tienes? Manténlo abierto. Versículo 5 dice, por tanto. Mira, por tanto empieza. Por tanto, ¿qué implica ese por tanto? Debido a lo anterior, debido a que tu vida está escondida con Cristo en Dios, debido a todo eso, por tanto. Pablo continúa y nos dice, considerad, ¿qué dice? Los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Y ahí empieza con una gran lista. Debido a que tu vida está escondida con Cristo en Dios, considera los cuerpos, los miembros de tu cuerpo terrenal como muertos. Ahora es tremenda la palabra que Pablo usa acá. Mira, yo no sé griego, apenas estoy aprendiendo inglés, se me está olvidando el español. Pero en medio de eso, algo que encontré es la palabra muerto, que usa Pablo acá. La palabra muerto, necrosate. ¿Sabes que esa palabra implica ser semejante a un cadáver? Considerar a una persona como un cadáver, como algo inoperante, algo que hay que eliminar, algo que hay que amputar. Considerad vuestros cuerpos, los miembros de vuestro cuerpo terrenal, como muertos. Considérense como muertos, véanse como muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si en verdad habéis resucitado con Cristo y debido a que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, véanse, considérense como cadáveres. ¿Cuál es la característica de un cadáver? Un cadáver no siente, un cadáver no opina, un cadáver no sueña, un cadáver no pelea, un cadáver no anda buscando lo suyo, un cadáver no se enoja, un cadáver es un cadáver. Y sabes, eso es lo que me dice y te dice el apóstol Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo y debido a que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, véanse como cadáveres.
Véanse como cadáveres, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como inoperantes. En otras palabras, la lista que continúa después de ese pasaje, en nosotros ya no tendría por qué estar operando. En tu vida ya no tendría por qué estar operando. La lista que continúa después, en cada uno de nosotros, si nos consideramos como un cadáver, muertos, inoperantes, esta lista ya no tendría que afectarnos. ¿Les parece si vemos la lista? Veámosla. El primero, ¿qué es lo que dice? Fornicación. Considerar vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Fornicación. Ahora, ¿qué es fornicación? Fornicación viene de la palabra porneia, que de ahí se deriva la palabra pornografía. Ahora, ¿qué implica fornicación? Sé que algunos pueden estar pensando, bueno, aquellos que están teniendo sexo sin estar casados, y sí están en lo correcto. Pero la palabra fornicación va más allá de eso. Cualquier tipo de promiscuidad entra ahí. Cualquier tipo de promiscuidad. De ahí se deriva la palabra pornografía. Esto aplica a todo. Ver y desear. Ver a hombres y desearlos. Ver a mujeres y desearlas. Ahí implica eso. Ver pornografía, eso es fornicación. Masturbarse es fornicación. Tener relaciones fuera del matrimonio es fornicación. Con el mismo sexo, sin el mismo sexo y todas las aberraciones que han surgido. Todo eso es fornicación. Todo eso entra ahí. Entonces cuando pienses en, yo no fornico, porque yo no me meto, yo no estoy teniendo relaciones sexuales, pero te estás masturbando, seas hombre o seas mujer, eso es fornicación. Entra dentro de esa categoría. Y como muertos ya no deberíamos estar ahí. Y la lista continúa. Fornicación, impureza. Mira, impureza implica inmundicia, suciedad, todo lo que es contrario a integridad. Y luego continúa, ¿y qué dice? Pasiones. Pasiones. Y sabes, una pasión, la palabra pasiones que nos menciona acá la Biblia, las pasiones, esas pasiones implica todo aquel sentimiento fuera de control. Toda aquella emoción, todo aquel sentimiento fuera de lo que es la guianza de Dios. Esta palabra se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento. Se utiliza acá donde lo estamos viendo. Se utiliza también en Romanos 1:26, donde por ejemplo le dice, por esta razón, ¿por qué? Por estas pasiones. Dios los entregó a pasiones, la misma palabra, patos, a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y ahí continúa. Por todo esto sucio, por estas pasiones incontrolables, sentimientos fuera de control, emociones fuera de la guianza de Dios. Y nos lo vuelve a mencionar, anota esta en 1 Tesalonicenses 4:5, léelas en tu casa. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Seguimos con la lista, los malos deseos. Mira, ¿qué implican malos deseos? Cuando pensamos en malos deseos, es que deseo que se te desinfle la llanta del carro hoy. O cómo desearía que hoy no arranque el carro. No va más allá de eso. Cuando la Biblia nos habla acá de malos deseos, nos está hablando de una malicia interna. Nos está hablando de algo que produce en nosotros, algo interno que produce un olor fétido, algo podrido, algo envenenado. Eso es lo que implica el origen de esta palabra, malos deseos. Va más allá de, ojalá hoy tengas un mal día, va más allá de eso. Es la pudredumbre que está en nosotros, que es expuesta. Por eso, si habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, considerad vuestros cuerpos terrenales muertos eso ya no tendría que afectarnos. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Y la lista termina con avaricia. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es el deseo de poseer o una codicia de poseer más cosas terrenales. Mientras más tenga, mejor. Mientras más tenga, mejor. A puras penas estoy pudiendo pagar una casa de 2 recámaras, pero es que quiero tener una de 3. A puras penas puedo pagar un carro viejito, pero quiero tener el Lamborghini. Empiezo a codiciar cosas terrenales. Y curiosamente, esta palabra, el apóstol lo relaciona con idolatría. ¿Lo ves en tu Biblia?
Dice que es idolatría. ¿Y por qué lo relaciona con la idolatría? Fácil. Porque la idolatría, el deseo, esa codicia te va a llevar a hacer lo que sea, a sacrificar lo que sea por obtener lo que quieres. Y eso se convierte en lo que más valor tiene para ti. Y lo que más valor tiene para ti, eso es lo que adoras. No importa sobre quién tenga que pasar, no importa lo que tenga que hacer, no importa quién tenga que lastimar, pero eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y yo lo hago. Y después estamos llorando, pero si tan bueno que era. Pero la codicia lo lleva a la idolatría, nos aleja del Señor. Ahora Pablo nos dice que consideremos nuestros cuerpos muertos a esto. ¿Por qué? Versículo 6, ¿lo tienes? Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esto. Ahora, cuando habla Pablo de los hijos de desobediencia, ¿sabes qué es lo tremendo? Y ahí es donde está nuestra esperanza. Que esa palabra desobediencia implica incredulidad y también implica rebelión. Pero como nosotros hemos resucitado con Cristo, incredulidad ya no está. Ya no estamos rebelados contra la palabra de Dios, amén. Cristo nos ve como justos, como santos. Entonces Pablo nos habla de esta lista pensando en aquellos que realmente continúan en esa incredulidad y en esa rebelión. Y cuando hablo de incredulidad no estoy hablando de que soy ateo. Porque créanme, hay mucha gente que dice creer en Dios. Los mismos demonios creen en Dios y tiemblan y siguen siendo demonios. La incredulidad menciona a aquellos que, sí, Dios existe, pero sigo haciendo lo que se me da la gana. Porque al final Dios no sabe lo que es mejor para mí, yo sí sé. Eso es incredulidad, eso es rebelión. Y cuidado, porque muchas veces como iglesia actuamos de la misma manera. Dios nos llama a vivir separados, a vivir diferente. Pero seguimos viviendo como queremos vivir. Y en otras palabras le decimos a Dios, Dios, tú no sabes. Los que tenemos hijos aquí, nos ha pasado, creo, más de alguna vez tal vez. Mire, hijo, no haga esto. Es que tú no entiendes, papi. Tú ya eres viejito. Tú no sabes cómo las cosas han cambiado hoy. Tú no entiendes. Y se ve un corazón lleno de rebeldía. Entonces, para estos es esto. Cuando vivimos de esa manera, la ira de Dios viene. Pero, esta lista está designada para aquellos que no han rendido su vida a Jesús. Aquellos que no lo han hecho Rey y Señor. No me contestes esto, pero ¿es Jesús tu Rey y Señor? ¿Tu vida lo demuestra? ¿Tu vida lo demuestra? ¿O sigues orando y pidiéndole, Señor? Porque a veces sabemos cuál es la voluntad de Dios, amén. Pero a veces tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿quieres que haga tu voluntad? Ayúdame a orar para ver si esto es lo que Dios quiere que haga. Y Dios te dice, hazlo. Pero voy a orar a ver si realmente es la voluntad de Dios. Mira, tenemos esperanza. El versículo 7, ¿lo tienes? Dicen todas estas cosas, toda esta lista que leímos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Todo esto lo está hablando en tiempo pasado. Estas cosas, esta lista de cosas provocan la ira de Dios para aquel que las practica, pero ustedes todas estas cosas las vivían. De ahí salieron. Esto era lo que ustedes hacían antes, ahora ya no están ahí. Ya no estamos ahí. Y la pregunta que viene es, ¿cómo estoy viviendo lo eterno? ¿Estoy viviendo lo eterno? ¿Cómo puedo vivir lo eterno? Alejándome, entendiendo que mi cuerpo está muerto a todo eso. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Creo que lo leí en alguna parte de este libro. Sino que cuando una persona es tentada en base a ¿qué? Sus propios deseos, sus propias concupiscencias, lo que más alimento. ¿Dónde? ¿Qué es lo que estoy alimentando más en mi vida? En esa área voy a ser tentado. Si estoy más alimentando al Señor, buscando su palabra, y no estoy hablando de perfección, porque la perfección vendrá cuando estemos en Cristo, con Él. Pero mientras ese momento llega, ¿cómo estoy viviendo lo eterno? ¿Estoy muriendo a lo terrenal? ¿Estoy muriendo a lo terrenal? ¿Cómo puedo vivir entonces lo eterno? Muriendo a lo terrenal, considerándome muerto a todas estas cosas. Versículo 8. Pero ahora la lista continúa. Desechad también vosotros todas estas cosas. Todos los que practican esta lista anterior son hijos de rebeldía, incrédulos. Pero ustedes ya no lo practican. Lo practicaban, pero ya no están ahí. Ya salieron de ahí. Ahora viene la parte donde nos toca a nosotros, los que ya salimos de ahí. Veámoslas.
Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. El desechar estas cosas es el proceso de santificación. La salvación es instantánea y está segura en Cristo. Nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi salvación está segura en Cristo. Ahí está, no la pierdo. No hay nada que pueda hacer para perderla, ni nada que pueda hacer para ganarla. La pregunta es, ¿la tienes o no la tienes? Pero los que la tenemos, estamos en ese proceso de santificación. La salvación es eterna y segura. La santificación, que es el proceso de parecernos cada vez más a Cristo, es algo progresivo. Quitad de ustedes y empieza la lista. ¿La tienes? Ira. ¿Qué es la ira? Es un impulso que se levanta para expresar una oposición constante. ¿Has visto con esas personas que siempre están en contra de todo? Siempre le encuentran un pelo a la sopa, siempre ven el punto negro, siempre van a encontrar algo de qué quejarse, de qué reclamar, siempre van a encontrar algo por qué lastimarse y sentirse ofendidos. Es una manifestación de la ira que hay en ellos. Ese impulso que nos lleva a expresar una oposición constante. Quitémonos ira, quítese de ustedes enojo. El enojo es una conducta impulsada por las pasiones. Ya vimos lo que es una pasión. Todavía luchamos con esas pasiones y la manera en que reaccionamos ante las cosas, ese enojo es esa conducta impulsada por esa pasión, esa emoción fuerte que no es dirigida por Dios. También quítese de ustedes malicia. Es el principio más profundo del mal que puede haber en nosotros, la malicia. La malicia. Y la Biblia nos exhorta, Pablo nos exhorta a que eliminemos, dejemos de practicar esas cosas. Luego la lista continúa y dice maledicencia. ¿Qué está hablando? ¿A qué se refiere de eso? A las blasfemias o calumnias. Blasfemias, calumnias, mentiras. Quítese, deja de practicar todo eso. En otras palabras, deja de hablar mal de tus hermanos, deja de hablar mal de eso. Si tú asistías a otra congregación y Dios te ha traído aquí, la verdad no me interesa saber por qué te saliste. Por favor, no vengas conmigo a hablarme mal del que era tu pastor antes. ¿Por qué no me interesa escucharlo? Porque eso es calumnia. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy seguro que mañana si Dios te saca de aquí y te lleva a otra, vas a ir a hablar mal de mí también. Es la historia de nuestras vidas. Entonces quítese de nosotros todo eso. Y ahí continúa la lista, lenguaje soez. Lenguaje abusivo, obsceno, torpe, el hablar en doble sentido. Para mis paisanos, los mexicanos, los albures, todo ese tipo de cosas, quítense de nuestra vida. Mentira, wow. ¿Qué implica la mentira? Falsificar, tergiversar, engañar de manera deliberada. ¿Honestidad en la iglesia? No les voy a hacer esa pregunta. Pero esta lista debe quitarse de nosotros, debe ser eliminada. Este es el proceso. Veamos el resto del versículo 9. Dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Debido a que hemos desechado al viejo hombre y a sus malos hábitos, debemos quitar de nosotros toda esta parte. Y versículo 10, ¿lo tienes? Debido a que has quitado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. ¿Ves el proceso? Esa es la santificación. Este nuevo hombre se va renovando. Y es ahí donde entran los grupos pequeños. Es ahí donde aprendemos a rendir cuentas de mi vida. ¿Cómo está mi vida en cuanto a todos estos aspectos que el apóstol me pide que deje de practicar? ¿Cómo estamos en cuanto a eso? Es un proceso. El nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Santificación. Empezamos a dejar todo esto. ¿Cómo puedo vivir una vida íntegra? Me enfoco, vivo lo eterno, hago a un lado lo terrenal, empiezo a desecharme de todo esto. El versículo 11 dice que es una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Sin importar quién eres, de dónde vienes, cuánto tienes o cuánto te falta, todos. Si habéis pues resucitado, si hemos pues resucitado con Cristo, estamos en este proceso de una renovación, de desechar a este hombre viejo y ponernos el hombre nuevo, una transformación, un cambio. ¿Quieres ser un discípulo íntegro? Yo quiero ser un discípulo íntegro, quiero vivir en integridad. ¿Ya lo logré? No, fallo.
pero cuando fallo tengo a alguien que intercede por mí. Y sabes, ¿quieres vivir, ser un discípulo íntegro? ¿Quieres vivir en integridad? Vive lo eterno, muere a lo terrenal. Y tercero, revístete de integridad. Revístete de integridad. ¿Qué implica revestirse de integridad? ¿Me prestas esto? Gracias, mi amor. ¿Qué implica revestirse? Yo no vengo desnudo, vengo vestido. Pero implica revestirse, es que me estoy poniendo algo. Me quité la chamarra, el suéter, el saco que quería en la mañana y ahorita me estoy poniendo algo. Me estoy revistiendo, me estoy poniendo algo. Ya me quité algo, me estoy poniendo algo. Ya nos estamos quitando toda esta parte. Gracias. Ya nos estamos quitando todo esto que el apóstol Pablo nos pide. Ahora nos pide que nos revistamos. Revístete de integridad. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, debido a todo lo que somos en Cristo, lo estudiamos hace 2 semanas, debido a la forma en que Cristo nos ve, debido a la forma en que el Padre nos ve, debido a Cristo, nos ve como justos, santos, glorificados, debido a todo eso, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Versículo 12, ¿lo tienen conmigo? Revestidos. Revestidos, ya me quité algo, ahora me tengo que poner algo. Ya me quité la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez, la mentira. Ahora me tengo que poner, me tengo que revestir. Aquí hay una lista de cosas que me ayudan a vivir en integridad. Versículo 12, vestidos de tierna compasión. ¿Lo ves? Vestidos de tierna compasión. La tierna compasión es un sentimiento profundo que se tiene por la dificultad o la desgracia de otra persona. En la lista anterior, ante la dificultad o la desgracia de una persona, me reiría y me gozaría. En esta nueva lista, Dios me dice que debo vestirme de tierna compasión. Me duele lo que estás viviendo. Por eso es que la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Tierna compasión. Debo revestirme de tierna compasión. Debo revestirme de bondad, en el mismo versículo 12. Bondad no es otra cosa que benignidad, rectitud, una actitud de servicio. ¿Cómo te puedo servir? Ya me revestí de tierna compasión, me duelo junto contigo. ¿Cómo puedo caminar al lado tuyo para que salgas del agujero donde estás? Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo da, no busca lo suyo. Ya conocemos esa lista. Humildad. En el mismo versículo 12, revestido de tierna compasión, bondad, humildad. Implica vivir en total dependencia del Señor, humildad. Humildad no es otra cosa más que reconocer lo que soy ante Cristo, tener claro de quién soy, no tener un concepto más alto del que debo tener de mí mismo. Es que yo soy, es que a mí el Señor, eso no es humildad. Humildad no es tener un concepto mayor del que debemos tener ante Él. Humildad es vivir en total dependencia del Señor. Dejar de confiar en uno mismo. Eso implica humildad. Y la lista continúa y dice mansedumbre. Un espíritu apacible. Autoridad con moderación y delicadeza. Un espíritu apacible. No está hablando de ser tonto. Porque la Biblia nos llama que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes en el mundo en el que vivimos hoy. Pero sí nos llama a tener mansedumbre, un espíritu apacible, no peleonero, no tendenciero. Paciencia, dice, debemos revestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esperar lo suficiente antes de expresar el enojo. Honestidad en la iglesia. ¿Cuánto nos falta crecer en esa área? Yo soy el primero. Paciencia, voy a esperar lo que sea necesario antes de expresar y reventar en enojo. ¿Por qué? Porque cuando lo hago de esa manera manifiesto una fuerza que me va a llevar a buscar el desquite, la venganza, la retribución. Soportándonos, continúa la lista, unos a otros en el versículo 13. Soportarnos unos a otros, ¿qué implica? Tolerar, sufrir, tener paciencia. No dice cámbiense para que sean todos iguales. Sopórtense unos a otros, soportándoos unos a otros. Los amo, los soporto. Yo sé que hay actitudes en mí que a muchos los ponen mal. Pero el soportarme, el soportarnos unos a otros implica, te amo tal y como eres.
Te recibo tal y como eres. Vamos a caminar juntos a pesar de lo que eres. Es la manera en que Cristo me ve. Es la manera en que Cristo te ve. Y la lista continúa en el versículo 13. Perdonándonos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. La semana pasada hablábamos del perdón. ¿Cómo nos fue? ¿Se recuerdan la tarea, los que estuvieron aquí la semana pasada? La tarea de ¿a qué persona me ha costado y no he perdonado? Voy a buscar el mecanismo de ponerme en contacto y pedirle perdón. ¿Cómo les fue con la tarea? Perdonándonos unos a otros. Y el perdonarnos implica mostrar gracia, mostrar favor. Padre, como dice Mateo 6:12, perdóname de la misma manera en que yo perdono a los demás. ¿De veras? ¿Queremos que de esa misma manera Dios nos perdone? ¿Ves el punto de por qué la importancia de perdonarnos unos a otros? Porque en nuestra misma oración le estamos diciendo, perdóname así como yo perdono a los demás. El mismo nivel de perdón que doy, Dios, es el mismo nivel de perdón que quiero. ¿Lo ves de esa manera? La lista continúa. Amor, versículo 14. Y la palabra amor está hablando del amor de Dios, el amor ágape, amor divino. Amor que no podemos dar si no lo hemos recibido y no lo has experimentado. Pero como ya hemos resucitado con Cristo y porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y porque consideramos nuestro cuerpo terrenal muertos a toda esta lista, entonces por eso podemos amar sinceramente. Mira, Dios nos ama, Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de lo que soy. Y en ese mismo proceso, Dios nos llama a amarnos. La lista continúa, gratitud. ¿Tienes gratitud en tu corazón? ¿Hay gratitud en tu ser? Gracias, Dios. Habitando, versículo 16, en la palabra de Dios. Vivir de cierta manera. Voy a habitar, voy a permanecer. Si hiciéramos un examen ahorita y la pregunta fuera, ¿qué leíste esta semana? ¿Qué te dijo Dios? ¿Y cómo lo viviste? ¿Qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Honestidad en la iglesia. Muchos de nosotros tal vez vamos a sacar un versículo o un pasaje que no sabemos de memoria. Y de ahí lo vamos a jalar y ahí nos vamos a cubrir en la respuesta. Pero siendo honestos, ¿has habitado en la palabra esta semana que termina? ¿Has habitado en la palabra? Habitar en la palabra. Enseñándoos unos a otros. Eso implica impartir conocimiento. Pero es que solo el pastor puede enseñar. No. Enseñándoos unos a otros. ¿Qué es lo que has aprendido? Pero no puedes enseñar si no vives, si no habitas, si no pasas tiempo, si la palabra no te enseña nada. ¿Qué vas a enseñar? ¿Tu propia sabiduría? Amonestándoos unos a otros. ¿Lo ven? Amonestarnos implica, deja de quejarte, dóblate las mangas de la camisa, ponte a trabajar. Eso implica amonestarnos unos a los otros. ¿No has leído? ¿Por qué no has leído? ¿No has orado? ¿Por qué no oras? ¿Estás en un grupo pequeño? ¿Estás creciendo semanalmente? ¿Estás rindiendo cuentas de tu vida? Ven, hagámoslo juntos, crezcamos juntos. Eso va más allá de la religiosidad y los golpes de pecho. Y por último, increíble cómo termina este pasaje, el versículo 17. Haciendo todo para agradar a Jesús, a Cristo. Todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer para agradar a Cristo. Entonces la próxima vez, si sigues atado a la pornografía, hazme un favor. La próxima vez, me dicen que no diga esa palabra cada rato. La próxima vez que lo hagas, dile, Cristo, como tengo que hacerlo todo para agradarte, te voy a agradar viendo esto. La próxima vez que empieces a chismear, dile, como debo hacerlo todo para agradarte, Señor, voy a agradarte. La próxima vez que mientas, Señor, como debo hacerlo todo para agradarte. ¿Ves? Todo. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama y nos pide que consideremos nuestros cuerpos muertos a todo eso. Iglesia, ¿quieres que tu vida marque la diferencia? ¿Quieres ser realmente un discípulo íntegro? Honestidad en la iglesia. Yo sí quiero. Estoy en el proceso. Me está costando. ¿De veras, pastor? Sí, me está costando. Fallo igual o más tal vez que algunos de ustedes o muchos de ustedes. Pero anhelo y mi oración y mi búsqueda es tener una vida íntegra para Dios. ¿Quieres ser un discípulo íntegro? Versículo 9. Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre. Mira, en otras palabras, vivamos acorde a nuestra nueva naturaleza. He aquí las cosas viejas
pasaron. Todas son hechas nuevas, una nueva naturaleza. Vivamos esa nueva naturaleza. Ahora recuerda siempre que es un proceso. Es un proceso que termina cuando Cristo se manifiesta en gloria. ¿De dónde lo digo? Versículo 4. Pensaste que se me había olvidado, ¿verdad? Versículo 4 nos lo recuerda. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, ojo, cuando Cristo, tu vida, cuando Cristo, mi vida, cuando Cristo, nuestra vida es Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta en gloria. Se ha manifestado entonces, dice el versículo 4, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra manifestación perfecta será ese momento cuando la gloria total de Cristo sea manifestada. Pero mientras ese momento llega, estamos en ese proceso. Familia, no te rindas. No nos rindamos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos rindamos, no te rindas, no te canses, no te detengas por nada, no te detengas. No nos detengamos, sigamos avanzando. Y recordemos esto, familia, que cuando fallamos, porque vamos a fallar, tenemos un abogado, tenemos a alguien que intercede por nosotros, a Jesucristo, el hombre. ¿Estamos viviendo una vida de integridad? Estamos en ese proceso. ¿Queremos ser discípulos íntegros? Amén. Sí quiero ser un discípulo íntegro. Quiero vivir una vida íntegra. Estoy en ese proceso. Ponte de pie, iglesia, y pidámosle a Dios que nos ayude esta semana a vivir una vida de integridad, una vida plena en Él. Padre,